Obligaban a mis hijos a trabajar durante horas mientras los otros niños jugaban videojuegos. Diana llevaba meses insistiendo con algo que, cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Todo empezó con un mensaje aparentemente inocente. ¿Podrías llevar también a los niños de Mauricio al zoológico este sábado? Leí el mensaje 2 veces para asegurarme de que no estaba entendiendo mal. No hablaba de Cristina ni de Daniel. Hablaba de los 3 hijos que Mauricio había tenido en su primer matrimonio. Le respondí con una sola palabra. No. Su llamada llegó menos de 5 minutos después. ¿Por qué siempre tienes que ser tan difícil? Porque no son mis hijos, Diana. Son parte de la familia de Cristina y Daniel. Son parte de tu familia. No de la mía. La conversación terminó ahí. Pensé que finalmente había entendido el límite. Me equivoqué. 2 semanas después volvió a intentarlo. Esta vez era un parque acuático. Según ella, los hijos de Mauricio habían visto algunas fotos que mis hijos habían publicado y llevaban días preguntando por qué ellos nunca podían ir. Están muy tristes, me dijo. ¿Qué te cuesta llevarlos? Eso es algo que debes resolver tú con Mauricio. Siempre piensas solo en ti. No. Pienso en mis hijos. Me colgó. En aquel momento ya estaba empezando a cansarme. No porque me pidiera favores, sino porque parecía incapaz de entender algo muy básico. Yo aprovechaba cada fin de semana con mis hijos porque sentía que necesitaban un descanso. Un descanso de algo que Diana ni siquiera veía. O tal vez no quería ver. Cada vez que Cristina y Daniel llegaban a mi casa parecían agotados. No era cansancio normal. Era algo diferente. Llegaban callados. Dormían más de lo habitual. Y cuando les preguntaba cómo les había ido durante la semana, respondían con frases cortas. Bien. Todo bien. Nada nuevo. Hasta que una tarde Cristina terminó contándome algo. Estábamos preparando hamburguesas en el patio. Ella tenía las manos apoyadas sobre la mesa cuando noté unas pequeñas heridas cerca de los dedos. ¿Qué te pasó? Rápidamente escondió las manos. Nada. Cristina. Bajó la mirada. Mauricio nos puso a quitar maleza. ¿Cuánto tiempo? No sé. Esperó unos segundos. Como 4 horas. Sentí que algo se tensaba dentro de mí. 4 horas. Ella asintió. Nos despertó a las 6 de la mañana. Pensé que estaba exagerando. Los niños suelen hacerlo. Pero después comenzó a contar detalles. Demasiados detalles. Cómo había pasado la mañana entera arrodillada sobre la tierra. Cómo Mauricio caminaba alrededor observándolos. Cómo criticaba cada cosa que hacían. Cómo apenas podían detenerse a descansar. Esa noche casi no dormí. Al siguiente fin de semana hablé con Daniel. No le mencioné nada de lo que había dicho su hermana. Simplemente le pregunté cómo era la convivencia con Mauricio. Su respuesta llegó sin pensarlo demasiado. Nos hace rastrillar todo el jardín. ¿Todo? Sí. ¿Cada vez? Siempre. El jardín ocupaba casi toda la parte trasera de la propiedad. Era enorme. ¿Y cuánto tardan? Daniel soltó una pequeña risa amarga. Una risa impropia para un niño de 8 años. Depende de si lo hacemos lo suficientemente rápido. ¿Qué significa eso? Nos pone tiempo. Lo miré fijamente. ¿Tiempo? Si no terminamos cuando él dice, tenemos que volver a empezar. Sentí rabia. Pero intenté mantener la calma. ¿Tu mamá sabe esto? Daniel negó con la cabeza. No. ¿Por qué no se lo dicen? Su respuesta me golpeó más de lo que esperaba. ¿Por qué se va a enojar? ¿Con Mauricio? No. Me miró directamente. Con nosotros. Y en ese momento entendí por qué ambos niños habían estado guardando silencio durante tanto tiempo. No tenían miedo de Mauricio. Tenían miedo de que su propia madre no les creyera. Lo peor fue descubrir lo que ocurría mientras ellos trabajaban. Cristina me lo contó unas semanas después. Sin dramatismo. Como si estuviera describiendo algo normal. Los hijos de Mauricio se quedan dentro. ¿Dentro de la casa? Sí. ¿Mientras ustedes trabajan? Sí. ¿Haciendo qué? Jugando videojuegos. La forma tranquila en que lo dijo fue lo que más me molestó. Porque para ella ya se había convertido en rutina. En algo que simplemente aceptaba. Y cuanto más escuchaba, más difícil me resultaba soportar las publicaciones de Diana. Cada semana subía fotos a Facebook. Fotos de sonrisas. Fotos familiares. Fotos donde llamaba a Mauricio el mejor padrastro del mundo. El hombre que había unido a todos los niños.
El hombre que había construido una familia perfecta. Yo veía esas publicaciones sabiendo lo que ocurría realmente detrás de ellas. Y cada vez me costaba más quedarme callado. Entonces ocurrió algo que terminó cambiándolo todo. Una tarde Diana me llamó otra vez. Esta vez quería que llevara a los 3 hijos de Mauricio a un partido de béisbol con nosotros. Escuché toda su explicación. Sus argumentos. Sus quejas. Y cuando terminó, hice algo que no esperaba. Le dije que sí. Hubo varios segundos de silencio. ¿En serio? Sí. ¿Los llevarás? Con una condición. ¿Cuál? Tú también vienes. Aceptó tan rápido que casi me hizo sonreír. Estaba convencida de que había ganado. No tenía idea de lo que iba a encontrar cuando llegara a mi casa aquel sábado por la mañana. Y tampoco imaginaba que Cristina y Daniel estaban a punto de contar una verdad que llevaban meses guardando. El sábado llegó y, por primera vez en mucho tiempo, fui yo quien estaba esperando. Diana apareció a las 9 de la mañana con los 3 hijos de Mauricio en la camioneta. Desde la ventana vi cómo estacionaba frente a mi casa. Parecía satisfecha consigo misma. Bajó del vehículo y caminó hacia la entrada. ¿Listos para el partido? Ni siquiera respondió a mi saludo. ¿A qué hora empieza? Todavía no vamos a salir. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué quieres decir? Primero vamos a hacer una actividad familiar. Frunció el ceño. ¿Qué actividad? Entré al garaje y regresé con varios rastrillos. Le entregué uno. Luego repartí otros entre los 3 hijos de Mauricio. Durante unos segundos nadie dijo nada. ¿Qué es esto? Preguntó Diana. Señalé el jardín delantero y parte del trasero. No era enorme, pero sí lo bastante grande para que el trabajo resultara pesado bajo el sol. Trabajo de jardín. Ella soltó una risa incrédula. ¿Estás bromeando? No. Fabián, tenemos entradas para un partido. Y llegaremos. Después de terminar. La sonrisa desapareció de su rostro. Esto es ridículo. ¿Por qué? Porque sí. Pensé que era una excelente actividad familiar. Su mirada se endureció. ¿Qué estás haciendo? Nada diferente de lo que hacen los niños en tu casa. Detrás de ella, mis hijos intercambiaron una mirada. Cristina ya había entendido exactamente a dónde iba todo aquello. Daniel también. Estaban intentando no sonreír. Los 3 hijastros de Diana parecían confundidos. Especialmente el mayor, que tendría unos 13 años. No pienso hacer esto, dijo cruzándose de brazos. Tienen 3 horas para terminar, respondí con calma. Si no lo logran, tendrán que empezar de nuevo. El chico abrió los ojos. ¿Qué? Son las reglas. Son reglas estúpidas. Fue entonces cuando ocurrió algo que yo no esperaba. Cristina dio un paso al frente. No son estúpidas cuando Mauricio nos obliga a hacerlo. Todo quedó en silencio. Diana giró lentamente hacia ella. ¿Qué acabas de decir? Cristina tragó saliva. Por un momento pensé que iba a retractarse. Pero ya había llegado demasiado lejos. Mauricio nos hace trabajar en el jardín casi todos los fines de semana. Diana se quedó inmóvil. ¿De qué estás hablando? Daniel intervino. Nos pone tiempo. Daniel. Y si no terminamos, tenemos que hacerlo otra vez. La expresión de Diana pasó de la irritación a la confusión. Eso no es verdad. Sí lo es, respondió Cristina. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Ninguno de los dos contestó de inmediato. La pregunta quedó flotando entre nosotros. Finalmente Cristina bajó la mirada. Porque pensábamos que te ibas a enojar. ¿Con quién? Con nosotros. Vi cómo el rostro de Diana perdía color. Por primera vez parecía escuchar realmente. Por primera vez parecía prestar atención a algo que no encajaba con la imagen perfecta que llevaba años construyendo. Pero aún así intentó encontrar una explicación. Tal vez están exagerando. No estamos exagerando, dijo Daniel. Todos los niños ayudan en casa. No es ayudar. Cristina tenía los ojos llenos de lágrimas. Es cada vez que vamos. Nadie habló. Solo se escuchaba el viento moviendo algunas hojas secas por el césped. Entonces saqué el teléfono. Había estado esperando ese momento. No porque quisiera humillar a Diana, sino porque sabía que las palabras de los niños quizá no serían suficientes. Busqué una carpeta que había guardado durante semanas. Mira esto. Le mostré la primera fotografía. Era la mano de Cristina. Llena de ampollas. La tomó sin decir nada. Pasé a la siguiente. Otra fotografía. Más heridas.
Luego una captura de pantalla. Un mensaje enviado por Cristina una noche. Estoy demasiado cansada para terminar la tarea. Después otro. Y otro. Diana observaba la pantalla sin decir una sola palabra. La última prueba fue un video. Uno que Daniel había grabado escondido. Se veía parte del jardín. Se escuchaba la voz de Mauricio. Fuerte. Molesta. Regañando a los niños porque habían dejado de trabajar para tomar agua. El video duraba menos de un minuto. Pero fue suficiente. Cuando terminó, Diana ya no parecía enfadada. Parecía devastada. Volvió a reproducirlo. Luego una segunda vez. Y una tercera. Como si necesitara convencerse de que aquello era real. Los tres hijos de Mauricio observaban en silencio. El mayor ya no parecía tan desafiante. Ahora estaba incómodo. Muy incómodo. Finalmente Diana guardó el teléfono en mis manos. Miró a Cristina. Después a Daniel. Y por primera vez en toda la mañana vi culpa en su rostro. Una culpa auténtica. No intentó justificar nada. No defendió a Mauricio. No discutió conmigo. Simplemente permaneció allí varios segundos. Como si estuviera reconstruyendo mentalmente los últimos meses. Recordando cada vez que los niños habían intentado decir algo. Cada señal que había ignorado. Cada excusa que había aceptado. Entonces tomó aire. Suban al auto. Los tres hijastros obedecieron. Luego llamó a Cristina y Daniel. Mis hijos dudaron. Miraron hacia mí. Yo asentí. Vayan. Diana abrió la puerta del conductor. Antes de entrar, finalmente me miró. Quiso decir algo. Lo vi en su expresión. Pero las palabras nunca salieron. Cerró la puerta. Encendió el motor. Y se marchó. Yo me quedé de pie en la entrada observando cómo desaparecía al final de la calle. Sin saber exactamente qué ocurriría después. Pero con la sensación de que algo acababa de romperse dentro de esa supuesta familia perfecta. Y que cuando el polvo se asentara, nada volvería a ser igual. Durante los siguientes días no recibí ni una sola llamada de Diana. Ni mensajes. Ni explicaciones. Nada. Y eso era extraño. Porque si había algo que caracterizaba a mi exesposa era su necesidad de responder inmediatamente cuando se sentía atacada. Normalmente habría recibido 10 mensajes acusándome de manipular a los niños. O de intentar destruir su matrimonio. O de exagerar una situación normal. Pero esta vez hubo silencio. Un silencio absoluto. Los primeros 2 días pensé que estaba preparando una discusión enorme. Al tercero empecé a sospechar que algo mucho más serio estaba ocurriendo. El miércoles por la noche llamé a Cristina. Solo quería saber cómo estaban. Su voz sonaba diferente. Más relajada. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? Sí, papá. Escuché una pequeña pausa. Mamá y Mauricio se pelearon. No me sorprendió. Lo que me sorprendió fue el tono con el que lo dijo. No sonaba feliz. Sonaba aliviada. Como si llevara meses esperando que alguien hiciera las preguntas correctas. ¿Muy fuerte? Bastante. ¿Qué pasó? No escuché todo. Pero sí escuchó una parte. Y esa parte fue suficiente. Según Cristina, Diana había enfrentado a Mauricio esa misma tarde. Le había preguntado directamente sobre el trabajo en el jardín. Sobre los horarios. Sobre las reglas. Sobre los castigos. Sobre los gritos. Y Mauricio, en lugar de negarlo, había intentado justificarlo. Eso fue lo que terminó empeorando todo. Porque no pudo fingir que era un malentendido. No pudo decir que los niños estaban inventando historias. Simplemente explicó que estaba enseñándoles disciplina. Responsabilidad. Esfuerzo. Las mismas palabras que muchas personas utilizan cuando quieren disfrazar algo injusto. Cristina me contó que la discusión duró horas. Que las voces se escuchaban desde el otro lado de la casa. Que varios vecinos probablemente también las escucharon. Y que, por primera vez desde que se había casado con él, Diana no cedió. Cuando colgué la llamada me quedé pensando en eso. No en la pelea. Sino en todo el tiempo que había pasado antes de que ocurriera. Meses. Tal vez años. Porque las cosas así rara vez empiezan de golpe. Normalmente crecen poco a poco. Un favor que se convierte en obligación. Una regla que se vuelve más estricta. Una exigencia que deja de parecer razonable. Hasta que un día alguien finalmente observa el cuadro completo. Y entonces ya no puede ignorarlo. El siguiente fin de semana me tocaba recoger a los niños. Cuando llegué,
Cristina y Daniel subieron al auto con una energía que no veía desde hacía mucho tiempo. Ni estaban agotados. Ni parecían derrotados. Ni se desplomaron en los asientos como solían hacerlo. Apenas arrancamos, Daniel habló. No tuvimos que trabajar. Lo dijo con una sonrisa enorme. ¿No? Nada. ¿Ni una hora? Nada de nada. Cristina se rió. Ni siquiera tocamos un rastrillo. Miré por el espejo retrovisor. Los dos parecían felices. Simplemente felices. Y me di cuenta de cuánto había normalizado yo mismo ciertas señales. El cansancio. Las manos lastimadas. La falta de entusiasmo. Habían desaparecido tan rápido que resultaba imposible negar cuál era el problema. Durante la comida les pregunté algunas cosas más. Sin presionarlos. Sin convertir aquello en un interrogatorio. Solo quería entender cómo se sentían. ¿Y Mauricio? Cristina encogió los hombros. Casi no nos habla. ¿Qué significa eso? Solo, no habla mucho. Daniel intervino. Está enojado. ¿Con ustedes? Creo que con mamá. Eso tenía sentido. Porque por primera vez alguien había cuestionado su autoridad. Por primera vez alguien le había puesto límites. Y por lo que podía imaginar, no le había gustado nada. Esa noche, después de que los niños se durmieran, recibí finalmente un mensaje de Diana. Era el primero desde el sábado. Solo decía. Necesitamos hablar. Nada más. Ninguna explicación. Ninguna acusación. Ningún reproche. Durante varios minutos observé la pantalla. Pensando en todo lo ocurrido. En los últimos meses. En los años anteriores. En todas las veces que había querido intervenir y no había podido. Finalmente respondí. Está bien. Su llamada llegó casi de inmediato. Y lo que escuché al otro lado de la línea confirmó algo que ya sospechaba. Diana acababa de descubrir que la familia perfecta que mostraba en redes sociales nunca había existido. Cuando respondí la llamada, durante unos segundos ninguno de los dos habló. Era extraño. Después de 16 años de conocernos, 12 de matrimonio y 4 de divorcio, nunca había sentido a Diana tan insegura. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. Debí haber escuchado antes. No había enojo en su voz. Ni orgullo. Solo cansancio. Los niños intentaron decirme cosas varias veces, continuó. Ahora lo veo. Me apoyé en la encimera de la cocina mientras escuchaba. ¿Qué pasó con Mauricio? Ella soltó una risa amarga. Lo mismo que me mostraste tú. ¿A qué te refieres? Intentó justificarlo todo. Según Diana, cuando lo enfrentó con las fotos y el video, Mauricio no negó nada. Al contrario. Empezó a explicar por qué creía que estaba haciendo lo correcto. Decía que los niños necesitaban disciplina. Que el trabajo duro formaba el carácter. Que la nueva generación era demasiado sensible. Que Cristina y Daniel debían aprender responsabilidad. ¿Y sus hijos? Preguntó Diana durante aquella discusión. Según me contó, esa fue la pregunta que él no supo responder. Porque mientras mis hijos pasaban horas bajo el sol, los suyos seguían dentro de casa. Jugando. Descansando. Sin reglas parecidas. Sin castigos. Sin cronómetros. Sin gritos. No era disciplina. Era favoritismo. Y cuando Diana empezó a verlo desde esa perspectiva, ya no pudo ignorarlo. Les fallé, Fabián. Escucharla decir eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. Durante años había sido incapaz de admitir errores. Pero aquella vez no intentó defenderse. Pensé que estaban felices. Querían que estuvieras feliz tú. Hubo un largo silencio. Porque ambos sabíamos que era verdad. Los niños suelen proteger a los adultos mucho más de lo que los adultos los protegen a ellos. Habían soportado aquello durante meses porque no querían crear problemas. Porque no querían ser vistos como conflictivos. Porque tenían miedo de perder la aprobación de su madre. Y eso era lo más triste de todo. La conversación duró casi una hora. Cuando terminó, Diana me agradeció. No por la escena del jardín. No por las pruebas. Sino por haber escuchado a los niños cuando ella no lo hizo. Las semanas siguientes fueron diferentes. No perfectas. Pero diferentes. Cristina y Daniel dejaron de llegar agotados. Volvieron a sonreír con más frecuencia. Volvieron a hablar de su semana sin parecer que estaban filtrando cada palabra. Poco a poco recuperaron una tranquilidad que yo no me había dado cuenta de que habían perdido. Mauricio siguió viviendo con Diana durante un tiempo. Pero la relación ya no era la misma. La confianza se había roto.
Ella comenzó a prestar más atención a lo que ocurría dentro de la casa y menos a la imagen que proyectaban hacia los demás. Y eso cambió muchas cosas. Unos meses después, Cristina me dijo algo que se me quedó grabado. Estábamos regresando de una excursión. Ella iba mirando por la ventana cuando habló. ¿Sabes qué fue lo mejor de todo? ¿Qué cosa? Que por fin alguien nos creyó. No supe qué responder de inmediato. Porque entendí que nunca se había tratado del trabajo en el jardín. Ni de los rastrillos. Ni de las ampollas. Ni siquiera de Mauricio. Se trataba de que dos niños llevaban demasiado tiempo sintiéndose solos con un problema que no sabían cómo explicar. Y necesitaban que algún adulto los escuchara. Que alguien les dijera que lo que estaban viviendo no era normal. Que sus sentimientos importaban. Que tenían derecho a hablar. Miré a Cristina por el espejo retrovisor. Luego a Daniel, que dormía en el asiento trasero. Y sentí algo que hacía mucho no sentía. No satisfacción. No victoria. Simplemente alivio. Porque después de meses viendo cómo mis hijos regresaban cansados, callados y resignados, por fin podía verlos actuar como lo que eran. Niños. Y esa era la única recompensa que realmente me importaba.